¿Cómo recuperas a tu esposa cuando ya no quiere escucharte, tocarte ni siquiera verte? Fácil, no la recuperas. ¿O qué? ¿Creías que el amor es un trámite? ¿Un ticket que puedes volver a imprimir si se te arrugó el primero? No, campeón. Esto no es una comedia romántica. Aquí no hay música de piano mientras corres bajo la lluvia con una flor en la mano. Aquí hay silencio, frío, y el eco de tu propia estupidez rebotando por los pasillos. Cuando la mujer que duerme contigo ya no te mira, es porque ya te vio demasiado, y no le gustó lo que vio. ¿Tú crees que el problema es lo que hiciste? No, el problema es lo que no hiciste antes. Como cerrar la boca, o cerrar los ojos cuando se te fue la mirada, o cerrar la página web donde escribiste lo que nunca debiste pensar en voz alta. Pero tranquilo, siempre puedes intentar lo imposible, ser mejor hombre. No el que llora, ni el que ruega, ni el que manda memes de perdón. Uno de verdad, de esos que se bajan del caballo del ego, agarran una pala, y se ponen a limpiar el mugrero que dejaron. ¿Y funciona? ¿Quién sabe? Tal vez sí, tal vez no, pero lo que sí te puedo asegurar es que, si logras que te vuelva a ver a los ojos, vas a tener que merecértelo tanto, que hasta tu reflejo en el espejo te va a cuestionar si estás listo. Ahora sí, ¿quieres escuchar la historia de un tipo que intentó exactamente eso? Te advierto, no hay final feliz garantizado. Solo una guerra de trincheras donde el enemigo eras tú. Dicen que cuando las cosas se rompen, a veces ni suenan. Pero esta vez sí. Esta vez, tronó. Resulta que Ernesto, un chavo de 29 años, ya llevaba 4 de casado con Mariana. Se conocían de hace como 6 años, y cualquiera que los viera juntos hubiera pensado que eran de esas parejas que hasta se mueren el mismo día. Pero a veces uno mete la pata sin tocar nada. Porque eso fue lo que le pasó. No hubo besos, no hubo caricias, no hubo traición real, pero sí hubo pensamientos. Y los pensamientos, cuando se escriben, pesan como ladrillos mojados. Todo empezó con una compañera nueva en la chamba. Se llamaba Carla, y no pasó nada, nada serio pues. Pero Ernesto empezó a sentir esas mariposas mensas que uno cree que ya no debería sentir cuando está casado. Que si la sonrisa de Carla, que si su voz, que si cómo camina, tonterías. Pero ahí estaban. Y en lugar de dejarlo pasar, el vato fue y escribió todo en un foro de internet. No era famoso ni nada, solo un rincón ahí donde uno se confiesa con desconocidos. Como si eso lo hiciera menos real. Pero le puso de todo, que Carla era como un soplo de aire fresco, que le alegraba ir a trabajar solo por verla, que se la imaginaba en la cama, que soñaba con abrazarla, pura dinamita emocional. ¿Y qué hizo después? Imprimió la publicación, según él, para cerrarlo, como quien quema una carta vieja. Pero no la quemó, se la llevó a la casa, y Mariana la encontró. No se sabe si la vio de chiripa, si la buscó, o si le dio mala espina desde que Ernesto entró. El caso es que ahí estaba ella, parada, con los ojos rojos y la hoja en la mano, y le preguntó directo, ¿esto lo escribiste tú? Ernesto se quedó como piedra, ni sí ni no. Mariana no esperó. Empezó a leerlo en voz alta, y cada palabra era como si le pegaran en el pecho. Que si Carla esto, que si Carla lo otro, y Mariana ahí, leyendo lo que su esposo pensaba de otra mujer, con los ojos llenos de rabia y tristeza. No hubo pelea, ni siquiera una discusión. Solo hubo un silencio tan pesado que hasta los muebles lo sintieron. Esa misma noche, Mariana se fue a dormir al cuarto de visitas, y le soltó una frase que Ernesto no se va a sacar nunca de la cabeza. Estoy viendo cómo pagarme un abogado. No me importa si no pasó nada físico. Para mí, lo que escribiste es una traición. Desde ahí, Ernesto dejó de existir en esa casa. Mariana ya no lo miraba, no le hablaba, no lo tocaba. Era como si viviera con un fantasma. O peor, como si él fuera el fantasma. Y sí, uno puede decir, pero no pasó nada. Pero, ¿cómo le explicas eso a alguien que leyó que su pareja sueña con otra? No hay forma. Ahí empezó todo. Imagínate vivir con alguien que antes te abrazaba en las mañanas, que te preguntaba qué querías de cenar, que te hacía burla cuando roncabas, y de pronto, nada. Cero. Ni un buenos días. Así le pasó a Ernesto. Mariana no lo corrió, pero lo borró. Así, sin gritos ni portazos. Solo, se apagó.
El vato se movía por la casa como un mueble viejo. Iba a la cocina y si Mariana estaba ahí, se salía. Le hablaba y ella no respondía. A veces ni lo volteaba a ver. Y si lo hacía, era como si mirara una piedra tirada en el suelo. Él seguía durmiendo solo. Ella firme en el cuarto de visitas. Pero lo que más le pegaba no era eso. Era verla pasar junto a él como si fuera transparente. Como si ya no tuviera permiso de existir. Y mira, Ernesto lo intentó. Compró sus flores favoritas. Le escribió una carta pidiéndole perdón. Hasta la dejó en su mesa. Mariana ni la abrió. La dejó ahí 2 días, y luego la tiró. Como quien tira un boleto de cine viejo. Ahí fue cuando Ernesto entendió que lo que él veía como solo un pensamiento, para Mariana había sido una traición con todas las letras. Porque ella no leyó un desahogo. Leyó una fantasía detallada, escrita con tinta y ganas. Palabras que decían, hay otra mujer que me ilusiona más que tú. Y lo peor, es que mientras Mariana lloraba en silencio por las noches, Ernesto seguía yendo a trabajar. Seguía viendo a Carla. Y eso lo hacía sentir sucio, como si tuviera lodo en el alma. Ni ganas de saludarla le daban ya. Entonces le dijo a Mariana, con toda la sinceridad del mundo, voy a cambiar de trabajo. No quiero seguir cerca de ella. No vale la pena. ¿Y sabes qué le respondió? No te molestes. Para cuando lo consigas, yo ya me habré ido. Así, fría, como si hablara del clima. Y ahí sí le cayó el 20. Lo que estaba perdiendo no era una pelea. Era su casa, su historia, su compañera. Todo eso se le estaba deshaciendo entre los dedos, y por su propia culpa. Quiso explicarse, pero ya no tenía derecho. ¿Con qué cara? ¿Con qué palabras? Si él mismo había sido quien puso a Mariana en segundo lugar, por una mujer que ni conocía bien. Así que se quedó callado, viendo como todo lo que habían construido juntos se desmoronaba lento, como si alguien estuviera arrancando ladrillos uno por uno. Y eso apenas era el principio. Después de esa última frase que le soltó Mariana, la de ya me habré ido, el Ernesto se quedó seco, pero no como cuando uno se rinde, sino como cuando uno decide que va a volver a sembrar aunque el campo esté quemado. Ahí fue cuando se le metió la idea, si me va a dejar, que me deje viéndome luchar. Y no con frases bonitas, ni con chocolates baratos del Oxxo, con hechos. Así que lo primero que hizo fue buscar otro trabajo. No era fácil, porque si al final ella se iba, él iba a quedarse sin esposa y sin sueldo. Pero ni así se echó para atrás. Tardó 1 mes, pero lo consiguió. Un trabajo nuevo, sin Carla, sin pasillos con recuerdos, sin ese aire rancio de lo que casi arruina todo. Se lo dijo a Mariana, y ¿sabes qué hizo ella? Nada, ni gracias le dio. Solo dijo ok, como quien oye que cambiaron el canal de la tele. Pero eso no lo paró. Se puso las pilas en la casa, lavó los trastes, barrió, arregló cosas que llevaban meses descompuestas. No para que ella lo viera como héroe, sino porque era lo que debía hacer. Punto. El silencio seguía, sí, pero algo empezó a cambiar. Mariana ya no lo esquivaba como antes. Ya no le daba la espalda cada vez. A veces lo miraba, y sí, con ojos de todavía te odio, pero al menos lo miraba. Ya no era invisible. Ahora era alguien que una vez fue su esposo, y que ahora, quién sabe. Intentó otra vez con flores. Las dejó en la mesa. Mariana ni las tocó. Se marchitaron ahí solitas. Y Ernesto entendió. Esas flores no eran un detalle. Eran un recordatorio de lo que se había muerto. Entonces cambió de táctica. Si no podía hablarle, le iba a escribir. Y ahí empezó la rutina más valiente de su vida. Una carta diaria. Una cada noche, debajo de la almohada de Mariana. Al principio eran disculpas. No de esas vacías. Disculpas con nombre y apellido. Por haber escrito lo que escribió. Por haber fantaseado con otra. Por no haber salido corriendo a cambiar de trabajo desde el primer pensamiento. Por haberla hecho dudar de su valor. Y luego vinieron las cartas de amor. Pero no esas que suenan a telenovela. Amor real. Amor de recordar cómo fue que se enamoró de ella. Cómo le gustaba su risa. Cómo extrañaba que lo empujara cuando hacía un chiste malo. Cómo la necesitaba ahí, aunque fuera solo para decirle ya cállate, tonto. Cartas sinceras, una por una, día tras día. Así pasaron 3 semanas.
Y entonces, un día, pasó algo. Una hoja sobre su almohada. Esa noche parecía como todas las demás. Ernesto llegó del trabajo, cenó solo, lavó su platito, hizo lo de siempre, dejó la carta de ese día debajo de la almohada de Mariana, y se fue a su cuarto, como quien ya ni espera milagros. Pero en su cama, justo ahí donde ponía la cabeza, había algo. Una hoja. No era su letra. Se le fueron los colores del cuerpo. La tomó con las manos temblorosas, se sentó en la orilla, y respiró hondo, porque sabía que lo que estaba a punto de leer, no iba a ser fácil. Y no lo fue. Mariana le había escrito, por fin, pero no para decirle que todo estaba bien, ni para darle las gracias. No, esa carta era una herida abierta, y sangraba con cada renglón. Le puso que lo que más le dolió no fue que sintiera algo por otra, sino que deseara que pasara algo, que se imaginara a esa mujer en su cama, que escribiera sobre su aroma, que le diera palabras que jamás le había dicho a ella, y que, encima, tuviera el descaro de decir que era solo una fantasía. Le dijo que durante años lo había amado sin condiciones, que jamás pensó en otro hombre, que se sentía orgullosa de ser su esposa, hasta que leyó lo que escribió, que ese papel la hizo sentirse invisible, como si fuera un mueble viejo al que ya no se mira. Le confesó que lo odiaba, pero también que lo amaba, que estaba hecha un nudo, que se asomaba por las noches solo para verlo dormir, y que al verlo tan tranquilo, sentía rabia y ternura al mismo tiempo, que no entendía cómo podían estar tan cerca y sentirse tan lejos. Y al final, lo remató con una frase que le atravesó el alma. No sé si algún día pueda perdonarte, pero quiero intentarlo. Ernesto se quedó tieso. Leyó esa última línea como 10 veces, o más, y luego lloró, como no había llorado en semanas. Fue hasta el cuarto de visitas. Abrió la puerta y ahí estaba ella, sentada en la cama, con los ojos hinchados. Lo miró, no dijo nada. Él caminó despacio, se arrodilló frente a ella, no le soltó ningún discurso, no se puso a decirle que la amaba ni que lo perdonara, solo la miró. Y entonces, Mariana rompió, empezó a llorar, y Ernesto también. Se abrazaron, largos minutos, de esos que duelen, pero sanan. No se dijeron nada, no hacía falta, era como si por fin se hubieran vuelto a encontrar después de una tormenta que casi los borra del mapa. Esa fue la primera vez, en semanas, que se tocaron, no por deseo, no por costumbre, por necesidad. Y no fue que todo se arregló de golpe, pero fue el principio, el primer paso, el más difícil. Después de esa noche del abrazo, todo siguió igual, y al mismo tiempo, todo empezó a cambiar, así de raro. Mariana no volvió a la cama con Ernesto, no todavía, pero ya no lo esquivaba, le respondía si le hablaba, lo miraba sin tanto veneno en los ojos. A veces hasta le preguntaba algo del súper o del gas, cosas pequeñas, sí, pero con eso, Ernesto ya sentía que le estaban devolviendo el oxígeno. Él no soltó la pluma. Siguió con sus cartas, no por inercia, por necesidad, porque entendía que si había una forma de reconstruir lo que tiró, era diciéndole todo lo que antes nunca dijo, todo lo que se le guardó como si fuera obvio, pero que nunca fue. En esas cartas le escribía sobre sus manías, las que ahora extrañaba, cómo doblaba la ropa como si fuera origami, cómo organizaba el refri por colores, como siempre hacía un ruidito antes de estornudar. Le decía que sí, que había deseado a otra mujer, pero que no la conocía, que nunca la amó, que lo suyo con Mariana era otra cosa, amor del bueno, amor de quedarse, amor de escogerla todos los días, incluso los días en que ella ya no lo escogía a él. A veces Mariana le dejaba una nota de vuelta, nada largo, un gracias, un yo también te extraño. Y una vez, solo una palabra, dolió. Ernesto guardaba esas respuestas como si fueran reliquias. Poco a poco, empezaron a convivir más. A veces cocinaban juntos, o veían algo en la tele. No hablaban mucho, pero ya no se sentía esa tensión de funeral. Era como cuando uno tiene una herida que ya no sangra, pero sigue doliendo al tacto. Y un día, Mariana le dijo algo que lo dejó callado. No he dejado de quererte, solo no sé cómo volver a confiar.
Y Ernesto no se puso a prometer cosas que no podía garantizar. Nomás le dijo, mirándola firme: no tienes que confiar aún. Solo déjame ganármelo, cada día. Desde ahí, todo fue pasito a pasito. No hubo besos de película ni reconciliaciones de telenovela. Hubo trabajo, mucho. Ernesto se esforzaba por demostrarle lo que sentía, pero sin invadirla. No la tocaba si ella no lo buscaba. No apuraba nada. Nomás estaba ahí. Y poco a poco, Mariana empezó a soltarse. Primero con un roce en el brazo. Luego con una caricia. Y una noche, con un abrazo más largo que el silencio que los había separado. Una noche callada, sin prisas, sin miedo. Hoy por hoy, así lo cuenta Ernesto, ya están mejor. No perfectos, pero más cercanos, más honestos, más conscientes. Todavía se escriben cartas. A veces él se las deja en la mesa. A veces ella se las esconde en la mochila. Ya es su idioma secreto, ese que inventaron cuando se les rompió el otro. Y van a terapia. Fue idea de Mariana. Y Ernesto se subió sin chistar, porque entiende que esto no se arregla con suerte ni con fe. Se arregla con voluntad, con ganas. Aprendió que amar no es sentir bonito. Es cuidar, es elegir, es soltar cuando toca y quedarse cuando duele. Y sobre todo, entendió que eso de para siempre no se promete. Se trabaja cada maldito día. Entonces, ¿cómo recuperas a tu esposa cuando ya no quiere escucharte, tocarte, ni siquiera verte? Pues, así. Primero dejas de actuar como si el amor fuera un préstamo bancario que puedes refinanciar cuando se te acaba el crédito emotivo. Lo que hiciste, sí, tú, no fue un simple error. Fue una estupidez cuidadosamente cultivada. ¿Y sabes qué es lo peor de una estupidez así? Que viene disfrazada de sinceridad. No fue nada físico. Solo lo pensé. Solo lo escribí. Claro, como si los pensamientos no dolieran cuando están bien redactados, bien impresos, y puestos sobre la mesa donde desayunan los sueños rotos. La gente cree que el amor muere con una traición grande. Pero no, el amor muere por acumulación. Y cuando llega el golpe final, ya estaba herido desde hace rato. Tú solo fuiste la pala que enterró lo que nunca cuidaste. Pero sí, a veces hay redención. No siempre, a veces. ¿Y cómo se ve? Se ve como callarte por fin, como escribir cartas cuando ya no te dejan hablar, como lavar los trastes cuando ya no te quieren tocar, como cambiar de trabajo no para quedar bien, sino porque cada esquina de tu oficina te recuerda la idiotez que pensaste con la persona equivocada. Recuperas a tu esposa cuando entiendes que no es tuya. Nunca lo fue. Es una mujer que un día decidió caminar contigo, y otro día, con toda la razón del mundo, pensó en largarse. ¿Y tú qué hiciste? Te quedaste, no por terquedad, por convicción, porque entendiste que amar no es desear, es elegir, y más aún, es elegir incluso cuando tú mismo hiciste todo para no ser elegido de nuevo. Eso hiciste. Y un día, ella dejó una carta, y un día, te volvió a ver. Y otro día, se quedó. No porque olvidó, sino porque vio que cambiaste. No con discursos, no con flores, con actos, con tiempo, con respeto. Y ahí está tu respuesta. ¿Cómo se recupera a alguien que ya no te quiere mirar? No se le ruega, no se le exige, se le demuestra tanto, que un día voltea sola, y te ve distinto. ¿Fácil? No. ¿Garantizado? Tampoco. ¿Vale la pena? Solo si sabes lo que perdiste. Y tú lo sabías. Por eso estás aquí, y por eso ella, aún no se ha ido. Si escribes tus ganas en papel ajeno, prepárate a dormir en el cuarto del trueno.